Tal como adelantáramos, ya está con nosotros una de las personalidades de la política argentina más reconocidas en los últimos tiempos. Usted seguramente va a tener en cuenta que en su momento la familia Kirchner comenzó a ser investigada por diversos motivos que tienen muchísima relación con presuntos actos de corrupción. No obstante, la necesidad de establecer la verosimilitud de estos actos de corrupción estuvo a cargo de gente que se dedicó a seguir y a investigar cómo se daba, entre otros temas, lo que se llamó la ruta del dinero K. Una de las protagonistas de esta tarea fue Mariana Zubik. Esta noche con nosotros. Buenas noches, Mariana, un gusto realmente. Y en este momento ya en una etapa distinta, ya en una etapa de disputar el poder de una manera más frontal, si podría decirse. Cambiemos generó una oportunidad histórica, podría decirse, en relación a cómo avanzar, cómo desplazar al kirchnerismo en nuestro país. Y en ese marco, con una iniciativa muy concreta. Empecemos por este tema de la iniciativa que ya ha tenido varias firmas, que ha juntado varias firmas, que es el hecho de decirle chau a los fueros. Coméntenos de qué se trata. Chau Fueros es una campaña que se inició desde la gente, lo iniciaron los ciudadanos, que lo que están pidiendo es que la clase política y los ciudadanos seamos iguales ante la ley. Lo que se ha visto hasta ahora es una clase política que se ha servido del Estado, no el Estado al servicio de los ciudadanos, sino el Estado al servicio de la clase política. Y esta clase política que tiene esta inmunidad, que se llaman los fueros. Están los fueros de opinión y los fueros de arresto. ¿Qué ha sucedido con los fueros? Los fueros en realidad tienen un fin loable, que es proteger a los opositores o a los legisladores de coyunturas políticas de mayorías que puedan perseguirlos por sus opiniones. El tema es que hoy los fueros se han transformado en paraguas de impunidad y de protección de personas que tienen diferentes hechos de corrupción, denunciadas por hechos de corrupción, otros ya con sentencia, en el caso puntual Menem, que siempre decimos nosotros, sentencia a 7 años de prisión y que debería estar preso, pero que hoy goza de arresto parlamentario, como nosotros decimos, que es esto de la protección de los fueros, siendo senador. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que vemos es que muchos funcionarios, o algunos funcionarios, que han sido denunciados por delitos contra el erario público, malversación de caudales públicos, etcétera, casos de corrupción, luego se amparan en los fueros, es decir, van refugiados en listas de diputados, de senadores, o también en el Parlasur. Y lo que nosotros planteamos con esta campaña, Chau Fueros, es esto, eliminar los fueros, que seamos todos realmente iguales ante la ley. Mi trabajo dentro de la política ha sido de esa forma, sin fueros, como ciudadana. Es la primera vez que yo acepto una candidatura. En este caso para el Parlasur. Exacto, soy primer candidata parlamentaria del Mercosur por Cambiemos. Y lo que planteamos es esto, bien, que no hayan más una casta privilegiada o un sector privilegiado, que es esta clase política, sino que seamos, como dice nuestra Constitución en el artículo 16, todos iguales ante la ley. Mariana, en las últimas horas ha surgido una crítica hacia esta iniciativa de parte del constitucionalista del kirchnerismo, Eduardo Barcesat, en el sentido de que en realidad los fueros no están apuntados hacia personas en particular, sino que en realidad los fueros son un atributo del Parlamento en sí, y que por lo tanto no sería aplicable esta iniciativa. ¿Qué tiene usted para responder desde el punto de vista técnico, entiende uno, al respecto? Ha habido mucha resistencia de un sector de la clase política al respecto. ¿Es una muestra de resistencia? Es una muestra de resistencia, exactamente. Ellos cuando han querido modificar las cosas hasta han modificado la Constitución Nacional. Pero cuando esto significa privilegios, modificar y quitarle privilegios a la clase política, hay resistencia de la clase política. El tema es el siguiente, nosotros tenemos que tratar en lo posible esto de ponerlo en debate. Ya hemos juntado más de 50.000 firmas en nuestra página que es chaufueros.org, tenemos que llegar a cerca de 100.000 firmas. Y hay varios caminos para poder modificar esto. En primer lugar, que cada uno de nosotros pueda tener el derecho de renunciar a los fueros. Entendemos que los fueros son para el cuerpo legislativo, ¿bien? Pero también nosotros, seamos legisladores, funcionarios, también tenemos el derecho a renunciar a esos fueros. Se puede hacer también, tratar en la ley de fueros que fue reglamentada,
que lo que hace es reglamentar los artículos 68 y 69 de la Constitución. Uno habla de los fueros e inmunidad de opinión y otros fueros de arresto, que es hacia los que nosotros vamos, fueros de arresto. Lo que podemos hacer son dos cosas. Primero, agregar en esa ley dos artículos. Uno de ellos que tiene que ver con acortar los plazos de desafuero en cuestiones puntuales que tienen que ver con procesos judiciales. Y el otro es esto, que los legisladores, cada uno de nosotros, tengamos el derecho de renunciar de forma particular. También habría algunas otras alternativas. Uno, digo, tratando de avanzar, porque evidentemente el tema de quitar fueros a personas que pudieron haber cometido un delito y se refugian en esto, es un pedido, si no tácito, explícito de la sociedad. Ahora bien, ante estas dificultades técnicas que uno se va encontrando y ante todo, ante la falta de, uno ve, vocación política también de implementarlo, la idea sería ver, bueno, ofrezcamos algún tipo de alternativa. Uno de los temas que sucede en Argentina es que algunos tipos de delitos prescriben. Sí. Entonces, no solamente hay un amparo en los fueros, sino que también hay un amparo en el hecho de que corre el tiempo y luego de que han pasado determinada cantidad de años, por más de que esta persona haya perdido el fuero, igualmente no le llega la ley. Exacto. Digo, tendría que haber también una especie de reforma relacionada con este tema, ¿no? Con que sigue activo la punibilidad de un delito a pesar de que ya deje de estar. Es un proyecto que hemos presentado nosotros que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Eso es una de las cosas fundamentales para que haya justicia en la Argentina, para que no prescriban estos delitos. Tiene que haber imprescriptibilidad. Otra es una figura importante que tiene que ver con la reapertura de causas que han sido cerradas de forma irregular, que se llama cosa juzgada irrita. Hay muchas causas que han sido cerradas de forma irregular, entre ellas el sobreseimiento por el enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial por parte de Ollarvide, y tantas otras causas que están en diferentes juzgados provinciales, en el caso puntual de la provincia de Santa Cruz. Tenemos que pedir la reapertura de varias causas, y esas dos figuras son importantes para eso. Usted apuntó a un tema crucial, dio un nombre, Ollarvide. Y uno en ese sentido tendría que hablar no solamente de una necesaria reforma en cuanto a los fueros a nivel legislativo del Parlamento, sino también qué está pasando en la justicia. ¿Qué está pasando en la justicia? No hay justicia, eso es lo que está pasando en la justicia. Y hay algo que se escucha siempre, y que perdón, la justicia es oficialista. Sí, y la justicia federal en particular, ¿no? Exacto. Hay casos y casos. Hay fiscales y jueces, tampoco hay que meter a todos adentro de la misma bolsa, y eso es la verdad. Hemos visto fiscales como Campagnoli, hemos visto jueces como Bonadío, como Cabral, que han intentado hacer justicia en la Argentina, y la respuesta que han tenido, declarándose culpable el kirchnerismo, es desplazarlos y apartarlo de las causas o intentar iniciar juicios políticos por ese motivo, ¿no? Entonces, para esto, yo creo que hay un ejemplo importante en la región que tiene que ver con Brasil. Y creo que las modificaciones que ha hecho Brasil en ese sentido son muy interesantes para que nosotros observemos. No hablo de copiar o tratar de importar otras cosas, pero sí de tomar en cuenta lo que sucedió con el caso del petróleo en Brasil, el poder que hay allí. Y que nosotros creíamos que en Brasil esto no iba a avanzar, y ha avanzado, y va a avanzar, y esto va a llegar a la indagatoria de Lula. Ahora, Mariana, lo que pasó en Brasil tiene más que ver con una decisión política que con una cuestión de aplicación de la ley. No, tiene mucho que ver con una independencia del Poder Judicial en Brasil. Porque por más que haya decisión política, si no hay independencia en serio del Poder Judicial, eso hubiese sido casi imposible. Hoy eso es materia de análisis de constitucionalistas en todo el mundo, de juristas de todo el mundo, el caso de Brasil. Y yo creo que eso es hacia donde tenemos que ir en la Argentina. Para esclarecer, ¿en Brasil existe algún tipo de mecanismo similar al que, por ejemplo, estamos charlando en este momento, de que no existan fueros parlamentarios? No, lo que hay en Brasil, en medida, es un ministerio que tiene autonomía total y absoluta. Ministerio de Justicia. Exactamente, el Ministerio de Justicia fue un proceso que llevó varios años en Brasil, llevarlo adelante, lo pudieron llevar adelante, y eso ha sido motivo por el cual se ha avanzado en estas causas. Estamos hablando de que hay hoy funcionarios, diputados y gerentes y CEOs de esta empresa presos. Están presos en Brasil, y está avanzando, ya están pidiendo la indagatoria de Lula da Silva. Esto no es un dato menor. Yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la Argentina, ¿no?
Eso y restablecer los organismos de control, que haya realmente autonomía, que sean autárquicos. Eso es una de las cosas que se ha desarticulado, que ha desarticulado el kirchnerismo. Cuando nosotros hablamos de corrupción, nosotros estamos hablando de un monto de dinero, estamos hablando de organismos que están encargados de controlar, que ha sido un engranaje excelentemente bien aceitado de protección, de encubrimiento para la impunidad, porque cuando nosotros hablamos de la ruta del dinero, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo organismos como la Unidad de Información Financiera, la FIP, han hecho oídos sordos a reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero para sacar este dinero, hablamos de 64 millones de euros, y luego repatriarlos, ingresarlos a la Argentina en 208 millones de pesos, que esos fueron luego a cuentas directas a nombre de Lázaro Báez. Es decir, todo esto que fue sacar estas cuentas y armar estas cuentas offshore en diferentes lugares del mundo, necesitó necesariamente, valga la redundancia, de la protección y encubrimiento de organismos de control. Entonces, una de las medidas en la Argentina es esa, recuperar la autonomía de los organismos de control, que lo que hacen es esto, regular, controlar el funcionamiento del Estado y de los actos de gobierno, ¿no? Mariana, para el próximo bloque le voy a proponer dos temas. Uno es hasta qué punto la sociedad argentina, más allá de estos apoyos que viene recibiendo, adscribe a este tipo de proyectos, en particular porque a veces da la impresión de que es una sociedad que es bastante tolerante en varias materias. Y el tema la voy a comprometer a hacer un ejercicio de empatía, ponerse en el lugar del kirchnerismo y pensar por qué no hacerla más fácil y dar un ejemplo, en una de esas hasta sumar más votos diciendo este tipo va en cana. Pero eso luego del bloque. ¿Cómo no? Pues nos encontramos con Mariana todavía hablando de esta iniciativa, ¿no?, que tiene que ver con quitar fueros parlamentarios, y le proponía varios temas en el bloque anterior, y uno de ellos es hacer una especie de ejercicio de empatía, ponerse en la cabeza del kirchnerismo y decir, ¿no me convendría más procesar, lograr justicia con algunas personas, como por ejemplo decir, ¿para qué esta pesada mochila de Jaime, para que al final él mismo termine reconociendo que había sido beneficiado con dádivas, cuando quizás hubiera sumado más votos directamente, decirle, mira, afuera de mi gobierno desde este momento? ¿No hubiera convenido eso para el kirchnerismo? No, porque comparten negocios. Esa es la realidad. Son testaferros, empleados, personas que roban para la corona. En esta concepción de poder, que es la acumulación del poder económico para la cooptación y compra del poder político, porque en esta concepción de poder la idea es perpetuarse en el poder. Entonces lo que ha sucedido es esto, tanto Jaime, Lázaro, Cristóbal López, testaferros, ¿no?, que se han servido del Estado, que han hecho negocios por tener acceso a información privilegiada, y la idea en este intento de ejercicio de meternos en la cabeza de ellos es muy difícil, porque la justicia para ellos es una amenaza, no es un aliado, no es la posibilidad de esclarecer o tener mecanismos de transparencia en los actos públicos, sino todo lo contrario. Mira lo que sucede en Santa Cruz. Santa Cruz repatriamos fondos, los fondos extrapresupuestarios, 1.200 millones de dólares, jamás rindieron un solo centavo. Nunca presentaron un ejecutado de un presupuesto. Es decir, transparencia en la información y en el acceso a la información pública no hay, por esta concepción de detentar el poder total y absoluto y entender el Estado soy yo. Esa es la concepción del kirchnerismo. Entonces, por supuesto que la justicia representa una amenaza. Eso es para ellos, ¿no? ¿Cuáles serían los factores que hacen de que esto permanezca en el tiempo y no genere una gran explosión mediática, si se quiere, o más algo, digamos, un dolor social? Y le digo por qué, porque a veces, por ejemplo, el caso de Otesur, utilizar hoteles para enjuagar dinero. Si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, da la impresión de que cambian inmediatamente. Yo diría que hasta por un tema menor, Richard Nixon terminó afuera de su gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina para que no se haya avanzado, la protesta social no se haya, digamos, dirigido hacia la condena de este tipo de sucesos? Hubo protesta social. La verdad es que los ciudadanos se han movilizado en la Argentina. El tema es que hay que comprender los procesos democráticos,
del 54% de los votos al kirchnerismo ha significado la de detentar el poder absoluto. La mayoría en ambas cámaras, también lo que ha significado eso es que los resortes de control por parte de la oposición han sido casi impedidos, en este contrapeso, esta necesidad de contrapeso. Y yo creo que esto hace a un proceso de adultez y madurez democrática de los argentinos también, para comprender cómo hay que votar. El contrapeso es importante para el control, y otorgarle el poder total al gobernante en este hiperpresidencialismo que tiene la Argentina también es una amenaza. Entonces yo creo que darle valor a tu voto, cuando hablan de darle valor a tu voto, tiene que ver con tomar conciencia que nosotros somos artífices de nuestro destino y que el voto significa nuestro futuro y que le hemos otorgado demasiado poder. Y cuando vos otorgás demasiado poder a personas que ya sabés cuál es su concepción de poder, porque el kirchnerismo no vino de un repollo, venía de una historia de 20 años en Santa Cruz, sí. Exactamente. Es importante también esto, que podamos tener acceso a información y saber a quién estamos votando, ¿no? Seguramente usted querrá, porque para ello trabaja, que gane Mauricio Macri. Ahora le propongo un escenario distinto en donde, por ejemplo, puede ser presidente Daniel Scioli. ¿Considera usted que Daniel Scioli es lo mismo que Cristina Fernández de Kirchner? ¿Considera que va a romper estas articulaciones a favor justamente de la impunidad? ¿O puede llegarse a dar un proceso distinto en donde empiecen a juzgarse cosas que no se han podido juzgar en este último periodo? Yo creo que ni Daniel Scioli sabe quién es. Que no sabe quién es Daniel Scioli y que no sabe quién es Cristina. No sabe él mismo quién es. Ajá. Los argentinos también nos estamos preguntando esto. Esto que vos me preguntás es una pregunta recurrente. ¿Podrá Daniel Scioli tal o cual cosa? ¿No? Es como una adivinanza. Tratar de descifrar a Daniel Scioli. Yo creo que los argentinos, en vez de perder el tiempo tratando de descifrar a una persona que no tiene dignidad, deberíamos empezar a preocuparnos por nuestro futuro, sobre personas que nos dan certeza sobre sus conductas, ¿no? Ya tenemos la certeza sobre Daniel Scioli, tenemos la certeza que le pusieron al vice, que le armaron la Cámara de Diputados y que lo eligieron, digamos, como posible candidato. Me gustaría saber si alguna vez en su vida tomó alguna decisión. Claro, lo que pasa es que hubo toda una previa que sobre todo se dio en los últimos 2 años, inclusive cuando en la interna todavía eran candidatos Domínguez y había otros candidatos también dentro de la interna del Frente para la Victoria, en donde, por ejemplo, programas como 678 lo ponía como una figura totalmente igual a Scioli que a Macri o que a Massa. De pronto hubo un cambio, meses atrás, pero hace muy pocos meses atrás, y por eso queda esa duda, ¿no? Creo que no deja de ser una consulta honesta, ¿no? Preguntarse si realmente va a romper o no con el kirchnerismo ortodoxo. No lo hizo jamás. No creo que tenga la posibilidad, ni la habilidad, ni la capacidad. Y lo ha demostrado en función pública, siendo vicepresidente, cómo se dejó denigrar, y esto lo decimos todo el tiempo. Una persona que no ha defendido su dignidad difícilmente pueda defender la dignidad de los argentinos, y creo que es un valor principal para poder gobernar un país, ¿no? Cuando vos tenés que defender los intereses y los derechos de los argentinos frente a muchas amenazas que pueden haber, difícilmente puede hacerlo una persona que ha perdido la dignidad. Mariana, ¿cómo está Santa Cruz hoy en día? Porque se lo tenemos que consultar por el hecho de que usted es oriunda y además ha vivido en vivo y en directo lo que ha sido la cuna del kirchnerismo en la nación. ¿Cómo está el pueblo de Santa Cruz y cómo está Santa Cruz como territorio? Mira, Santa Cruz es la segunda provincia en extensión del país, tiene uno de los presupuestos más grandes en ingreso per cápita. Nosotros tenemos 320.000 habitantes nada más y tenemos un presupuesto que casi duplica el de la provincia del Chubut, teniendo la mitad de habitantes de la provincia del Chubut. Santa Cruz ha sido la provincia más beneficiada en concepto de obra pública, y eso no se ha visto traducido en la realidad de los santacruceños. Santa Cruz está muy mal, es una de las provincias más postergadas, donde no hay agua en todo lo que es flanco zona norte. Hemos tenido un conflicto municipal que se llevó puesto un intendente, fogoneado por un sector de la Cámpora, en la provincia de Santa Cruz. Esto ha significado falta de recolección de residuos en esa localidad. No hay obras de infraestructura básica, hablamos de cloacas, hablamos de viviendas, hay altos niveles de desocupación. No es la provincia próspera que ellos habían planteado, la han vaciado y la han saqueado.
y la han utilizado de trampolín para llegar a la nación y no han devuelto eso que le han sacado a los santacruceños. De hecho, Santa Cruz les dio la posibilidad de ser presidentes de la nación y ellos se llevaron los 1.200 millones de dólares por regalías mal liquidadas y no hemos visto un solo peso. En Santa Cruz, la verdad es que los santacruceños dijeron basta y han creído en esta alternativa de gobierno que hemos conformado. Hemos ganado las elecciones, le hemos ganado a Máximo Kirchner y el 25 de octubre va a ganar este frente electoral Cambiemos. Por último, Mariana, usted está participando en esto de llegar al Parlasur. Uno tiene la impresión, visto desde afuera, que el Parlasur, como todo aquello que ha tenido que ver con la política exterior del kirchnerismo, ha tratado de ser o generar ámbitos de coincidencia, con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, con Uruguay, en menor medida con Brasil, porque son competidores en cualquier sentido y en cualquier sintonía son competidores, pero igualmente han tenido, digamos, la intención de lograr acuerdos en toda la región. Y de pronto, si usted llega al Parlasur, puede llegar a darse el hecho de que parezca como una especie de voz disonante en ese panorama. ¿Cómo plantear seguramente lo que usted va a tener que hacer, que es la denuncia de lo que ha pasado en los últimos años aquí en Argentina en ese ámbito? Mira, en realidad, más que la denuncia, lo que nosotros vamos a hacer es a proponer reinsertar a la Argentina en el mundo nuevamente. La política que ha llevado adelante en materia internacional este gobierno ha sido de aislación, aislacionista, no proteccionista como ellos decían, y eso nos ha llevado a tener aliados que la verdad no son muy convenientes para los intereses de los argentinos, como Venezuela, como Irán. Yo creo que el Mercosur es fundamental para la Argentina que viene, para los intercambios que necesitamos, para poder avanzar en la Alianza del Pacífico y también con la Unión Europea. Y el Parlasur es fundamental para profundizar este proceso de institucionalización que necesita el Mercosur. Vos sabés que está en un proceso de fundación, de creación, lleva un tiempo hacerlo. Y es importante que en estos órganos supraestatales, que son, como te decía, son importantes en este engranaje, allí vayan personas idóneas y honestas, que realmente quieran ese ámbito para esto, para reinsertarnos, para poder hacer intercambios, para recuperar las economías regionales, para liberar las restricciones a las exportaciones y a las retenciones. Y no creo que esta sea la voluntad de ningún candidato parlamentario del Frente para la Victoria, sino todo lo contrario. Ellos ya se han pronunciado que quieren conformar el bloque chavista en la región, y esto lo que significa es seguir representando a los gobiernos y a las ideologías. En Cambiemos, nosotros lo que planteamos es reinsertarnos, armar un bloque de intercambio regional con el resto de los estados parte, ¿no? Y representar a los argentinos, no al gobierno. Muchas gracias, María. Gracias a vos.